¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar con nuestra clase de consultoría. Y bueno, para terminar esta unidad, en esta última clase veremos lo que es el resumen de esta unidad. Y ya para estar preparados para el examen y lo que tenemos que hacer en nuestras tareas, para que por favor vayan haciendo sus actividades y aprovechen que todo está muy de modo para que los que hagan sus tareas a tiempo, pues no tendrán ningún problema, ¿sí? Dice, en resumen, para hacer el diagnóstico, tenga en cuenta lo siguiente. Formule preguntas sobre el papel del propio personal del cliente en causar o mantener el problema y su objetivo. Bueno, como habíamos visto en el caso práctico que resolvimos, hay que ir directamente con la gente involucrada y darles, ¿cómo se dice? Hacerles preguntas, ¿no? Sobre qué es lo que ellos están haciendo, qué están haciendo para resolver el problema, si lo conocen, lo desconocen, investigan, lo que ustedes tengan que documentar, ¿no? Preguntas relacionadas al problema en cuestión, que se tiene en cuestión, ¿sí? No, no hagan menos a nadie. Todo mundo que esté en la zona, en contacto con lo que es el problema directamente, habremos que preguntarle algo, qué hace o qué deja de hacer, ¿no? ¿Sí? Cómo era la situación antes de que se presentara el problema o que los números cambiaran o que no se estuviera llegando al resultado. ¿Estamos, chicos? Dices, formule preguntas sobre otras personas están causando o manteniendo el problema y sus objetivos. ¿Qué otras personas hay en relación a nuestro departamento, a nuestra área, que pueden ser dentro de nuestra misma área, pueden ser otro departamento? Por ejemplo, si el problema estuviera en el área de almacén, pues bueno, ahí tendrían que ver personas tal vez tanto de ventas o que están después del proceso de almacenamiento o antes, que sería en el departamento de producción o manufactura. Y ahí tendríamos que analizar la situación o las personas que están en el transcurso de ese proceso. Entonces necesitamos entender bien qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué gente está involucrada? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está dejando de hacer? Todo, por favor, sí, chicos. No dejen a nadie fuera de esto. Hagan la mayor cantidad de preguntas que puedan. Tomen en consideración los datos que arroja el mismo problema, las estadísticas que ellos tienen ya. Vean más análisis ustedes, traten de sacar sus propias conclusiones, ¿sí? Dice, planifique junto con el cliente la recopilación de datos. Bueno, como ya les había dicho, el cliente, el manager o la persona que está apoyándolos tiene que estar ahí de la mano con ustedes, ayudándolos o proporcionándoles información para que ustedes puedan hacer su análisis y puedan definir qué es lo que está sucediendo al respecto, ¿sí? Principalmente, chequen por favor las estadísticas que ellos ya están generando. En muchos de los casos no tienen por qué descubrir el hilo negro, simplemente vean lo que ya tienen y con mucho de eso, créanme que es suficiente, ¿no? En algunos casos ustedes van a ver que quizás ellos no tengan la información capturada y pues ahí va a ser un poquito más de trabajo y va a ser laborioso. Por eso les decía, o dice aquí, hay que involucrar, ¿no? Para que nos vayan dando información. Siempre es importante tener una captura de datos y muchas empresas lo subvalúan. Y hasta hace unos años yo me llegaba a encontrar gente que no tenía un adecuado control de las ventas, que es un detalle muy importante, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense llevar un control de especificaciones de la manufactura de un producto. Va a ser un poquito más complicado, ¿verdad? Pero si hay un problema es porque debe de haber algunos datos que nos están dando idea de lo que se está perdiendo, ¿sí? Ok. En la siguiente parte del resumen dice,
comprometa a su cliente en la interpretación de los datos recopilados. Bueno, ya cuando tenemos la información por propia experiencia de que nosotros manejamos y dominamos este tema, este aspecto, pues para nosotros va a ser más fácil entender la situación y poder atender el problema, pero conforme vayamos recopilando datos, información, documentos, las entrevistas vayan tomando forma, es importante que ya habíamos dicho que no lo dejemos hasta el final para entregárselo al cliente, sino que él ya vaya viendo los datos cómo se van sacando, que él se vaya imaginando o vaya percibiendo hacia dónde va, para que habíamos dicho no le caiga de sorpresa el resultado final que se vaya a tener, que no vaya a decir, que no vaya a querer desconocer a dónde se va a llegar, porque si es algo que no le gustaría que se supiera o que estaba tan fácil y era un error que lo hace verse mal, pues que ya vaya preparando el camino, ¿no? Y no le llegue de sopetón así como que de sorpresa y lo haga verse mal o tan mal, sino que se vaya preparando, porque si no va a querer este, resistirse y negar todo. Entonces, mejor que vaya paso a paso, absorbiendo la información. Ustedes ya van viendo qué va tomando, o al final puede ser una sorpresa tanto para ustedes como para él. Pero al menos se evitarán el problema de la resistencia. ¿Sí? Y se reconozca la semejanza entre cómo el cliente lo manejó a usted y cómo maneja su propia organización. Muchachos, es muy común este detalle, ¿no? Los empresarios, los dueños de negocios, pueden ustedes, pues sí, envolverlos hasta cierta forma. O pueden ver cómo ustedes los tratan cuando llegan de una manera, y ya conforme va transcurriendo la consultoría, la relación se va caldeando. La relación se va haciendo más áspera y ya no son tan amables. De primero que llegamos, nos ofrecen la silla, café que gustan, nos atienden todo el tiempo del mundo, pero conforme van pasando la situación de conforme se va haciendo en las fricciones por la falta de información, porque se está empezando a evidenciar la falta de organización, de liderazgo, la falta de criterio, de políticas, que no hay buena administración, las cosas ya no se ponen tan amables y ya ni siquiera nos saludan después o no nos dan ni siquiera un vaso de agua, y menos un café. Entonces, por eso dice aquí Block, el autor, tengan cuidado en ver específicamente cómo lo trata a usted, cómo trata la organización. Hay una relación, de primero no se nota, pero después la van a ir viendo, ¿sí? Como los trata a ustedes, generalmente les da una idea, ¿no? Entonces, no desconozcan esto es información importante para ustedes y van a poder saber por qué está haciendo el problema más grande. Esto les da mucha vista sobre cómo está tomando decisiones, sobre cómo está motivando al personal, sobre cómo está administrando sobre todo. Y se condense los datos en una cantidad limitada de cuestiones. Bueno, lo más importante que tenemos que hacer como consultores, chicos, ya lo habíamos comentado, es tratar de simplificar todo, o sea, condensar muy bien, enseñarnos a resumir datos, enseñarnos a sacar tendencias, ¿no? A predecir por dónde va la información. Entonces, es una habilidad que tenemos que desarrollar, ¿no? Y, bueno, como lo dice aquí, ¿no? Tenemos que ver un número de parámetros que tenemos que realizar, un número, dice aquí, una cantidad limitada de cuestiones para poder hacer que la gente vaya entendiendo la situación, porque si les ponemos todo así, se los exponemos todo tal cual, pues se van a perder la información. Y no, es parte de la responsabilidad del consultor que sepa manejar la información y la pueda presentar ya más concreta, ¿no? En la siguiente unidad vamos a ver un poquito de las herramientas que nosotros debemos de usar. Vamos a hacer una investigación al respecto, que tenemos que estar preparados para la nueva tecnología y ver todas las ventajas que nos da para nosotros poder ser más
eficientes. ¿Sí? Dice, en resumen, para hacer el diagnóstico tenga en cuenta lo siguiente. Dice, formule preguntas sobre el papel del propio personal del cliente en causar o mantener el problema y su objetivo. Bueno, esto ya lo habíamos comentado antes, ¿no? Preguntas en las que ustedes vean de por qué la gente causó el problema, ¿sí? O lo mantienen, y si es así, ¿por qué o cuál es su objetivo? Saber qué está pasando alrededor de eso. Sí, muchachos, no, pues no hay más, que esas mismas personas para mantener el problema o solucionarlo, pero pues qué es lo que pasa, ¿no? Ahora, nosotros, como tenemos más experiencia, podemos ver la situación desde afuera y podemos pensar más o menos qué preguntas podemos hacer y de esa manera tener la información que ocupamos. ¿Sí? Dice, planifique junto con el cliente la recopilación de datos. Entonces, esto es algo que casi se pone desde el contrato, ¿no? Nosotros debemos de hacer consciente al cliente de que necesitamos información, de que necesitamos que esté disponible y que ocupamos que no nos la oculten. Entonces, va a ser muy necesario que nos den acceso a la información, ya sea a los RPs, a los CRMs, a los archivos muertos, a lo que se requiera, estadísticas, ¿no? Sí, todo eso. Entonces, incluso en un rato que los vaya a acompañar el cliente para que puedan darles mayor apertura. O sea, las empresas se ponen muy reacias en prestar su información. No va a ser tan sencillo, va a ser un poco complicado que, pues, de buenas a primeras una empresa se quiera abrir de capa para que una empresa suelte su información. No va a ser cosa fácil, muchachos, pero sí deben de ustedes hacer un esfuerzo por convencer a la administración de que pues es importante y que se requiere pues un esfuerzo por esa confianza, ¿no? Y aparte que en el mismo contrato se hace una sugerencia de, ¿cómo se le dice? Se deja una cláusula de confidencialidad, ¿verdad? En la que se llega a un acuerdo, se establecen criterios ahí para no poner o comprometer la información del cliente, ¿vale? Entonces, bajo esa premisa, nosotros nos vemos más profesionales y le damos más confianza al cliente para que él entienda que le daremos un manejo muy profesional a la información y que sus secretos, su información no corre ningún peligro. Es un secreto que se guarda de manera profesional, como el de los doctores. ¿Sí? Entonces dice, por parte de la razón por la que no pueden administrar su negocio, también, como desearían, es porque no pueden enunciar con claridad cómo tratar el conflicto, la autoridad y la comunicación. ¿Sí? Entonces, parte de ese problema, muchachos, lo van a ver no con todo tipo de clientes, no con todo tipo de empresarios o de gerentes, ¿sí? Vean el tipo de situación que dice aquí, ¿no? Razón por la que no pueden administrar su negocio, también como dirían, es porque no pueden enunciar con claridad cómo tratar el conflicto. O sea, no saben, están perdidos totalmente. La empresa los empieza a rebasar. ¿Y esto cuándo pasa? Cuando los negocios empiezan a crecer, ¿sí? Cuando los gerentes empiezan a desactualizar, cuando se enfrentan a situaciones que no están dentro de su rango de operación normal, cuando empiezan a ver nuevos tipos de procedimientos, de procesos, de clientes, de exportar, situaciones por el estilo, ¿no? Cuando las empresas empiezan a crecer, se enfrentan a esta situación, ¿sí? Entonces, fíjense otro detalle, la autoridad. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les daba de la persona esta? Que decía que su hijo a fuerzas tenía que estar ahí, que tenía que ser el heredero de todo. Pues él tenía la autoridad, pero si no tenía el poder para esto, era difícil, ¿no? Porque él no quería, en pocas palabras, ¿no? Él no quería. Entonces, así hay mucha gente, ¿no? Se los digo aquí un caso que les voy a comentar en la siguiente
unidad. Por ejemplo, el caso del hijo de otro empresario que sí me daba saber qué, pero tenía que ser todo un ritual, todo pues casi, ¿cómo les diré? Sin comprometer la información, pues tenía que ser hagan de cuenta que tenía que ponerse a rezar, por así decirlo, antes de enfrentarse en una junta con sus compas, su personal, para decir, estás haciendo todas estas cosas mal, están haciendo mal su trabajo, no estamos llegando a los objetivos. Tenía que ser un ritual, ¿no? De casi de encomendarse a su ángel de la guardia para que tener suficiente valor. Una persona así, ¿cómo se llama? Sin poder, ¿no? Con autoridad, pero sin poder para hacer las cosas. Falta de comunicación también, o sea, díganme qué complicado es la comunicación. O sea, es muy complicado para muchas personas. A algunas gentes se les da muy fácil comunicarse, a otras no. A unas se les da muy fácil, pero no pueden hacer una comunicación formal o por escrito o dejar evidencia de lo que están comunicando. ¿Por qué? Que les hace como que no es importante o como que después lo hacen y lo dejan a la desidia. Y esto genera muchos problemas. Y después hay situaciones en las que no se puede solucionar nada, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en una situación en la que yo estaba organizando nos pidió nuestro jefe a una secretaria que la apoyáramos para organizar un evento en la que íbamos a invitar a todos los principales clientes que nos compraban de la zona Bajío. Y el evento se tuvo que cancelar por una situación. Y yo mandé un correo indicándole a la secretaria que el evento se iba a suspender por esta y por esta razón. Ella, como el pretexto de muchas personas que tienen mucho trabajo, que esta situación y que la otra, y se le olvidó cancelar el evento o el pago ¿cómo se llama? Del hotel, o sea, de pedir que lo cambiaran de fecha, etcétera, etcétera. Entonces, ella se agarró y recordándole a los clientes que ya era, que no se les olvidara ir al evento, etcétera, la capacitación, le habló hasta al que iba a dar la capacitación, etcétera, y me habló a mí de repente, oye, me están diciendo todos los clientes que no van a ir al evento que tú les dijiste, y algunos de los clientes ya me dijeron que iban para allá y ya están ahí. ¿Qué onda? ¿Te van a correr porque se te olvidó esto? Y le digo yo, pues no creo que me corran a mí porque yo te mandé el comunicado de que se iba a cancelar porque los clientes principales, los clientes importantes tenían un compromiso con el gobernador del estado, ¿no? Entonces, creo que el problema no es por ahí. Entonces, esta secretaria se enojó mucho, me gritó y pues no pudo hacer nada, ¿no? Mi jefe me habló para regañarme también, pero sin ningún sentido, porque realmente ahí estaba explicada la situación. O sea, el evento no se podía hacer sin los principales clientes, ¿no? Y pues, ¿qué pasó? Que la santa regañada se la llevó y a quien estuvieron a punto de correr fue a la secretaria por descuidada y por no poner atención, ¿no? Y creo que al final sí la corrieron, ¿no? Pero bueno, vean todos los problemas que tiene el no saber manejar estos pequeños detallitos, ¿no? ¿Sí? Saber manejar un conflicto, autoridad, comunicación. Sí, a veces decimos, no, estoy bien preocupado porque tengo que pasar mi materia de cálculo o saber hacer estos cálculos. Y en veces situaciones tan pequeñas como la comunicación, dejar evidencia, hacerlo por escrito, suelen ser las que ocasionan más problemas. Pero bueno, dicen, si usted tampoco quiere formular verbalmente esos aspectos, está conspirando con ellos, de modo tal que permanecerán sin solucionar sus problemas subyacentes. Wow. Bueno, aquí tenemos otra situación y es muy importante que no caigamos en este problema. Fíjense bien lo que dice. Si ustedes no se ponen en su plan de consultores, empiezan a conspirar. Dice, si usted tampoco quiere formular verbalmente esos aspectos, está conspirando con ellos. O sea, si ustedes se dan cuenta de algo y ven que es un problema para la misma empresa,
o para un segmento, o les da lástima el gerente de que lo vayan a correr, o de que le vayan a llamar la atención, o les pide de favor, o les ofrece un soborno para que no comenten nada, porque pueden perder su trabajo ellos, están conspirando. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es reportarlo, tal cual, ponerlo ahí en su informe. Si alguien tiene algún problema, pues eso no es situación de ustedes, muchachos. Ustedes deben de ser profesionales y ser leales con quien los está contratando. El problema es que en veces que la misma persona que les dice que no hagan ese reporte es el mismo dueño, y eso es para mí lo más chistoso del mundo. ¿Cómo el mismo dueño va a decirte que no lo pongas en tu reporte, que eso se puede solucionar entre ustedes dos? Bueno, hay cosas que sí, obviamente. Sí, por supuesto que sí, pero si se tiene que comentar para que se resuelva de raíz, pues se tiene que enfrentar y el dueño tiene que ser consciente de que la regó, y el personal se va a tener que enterar, y ni modo. No es Dios el, el dueño de la empresa o el gerente. Y así pasa, o que no se enteren, pero pues no se resuelve el problema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a sacar una solución? Es incongruente, ¿no? Pero este tipo de situaciones pasan, ¿sí, muchachos? Entonces dice, de tal que permanecerán sin solucionar los problemas subyacentes o reales. Entonces, fíjense cómo son de curiosas las empresas en veces, ¿no? Pero estos problemas son de la vida real. Entonces, muchachos, tienen que ponerse listos con esta situación, ¿sí? Dice, en resumen, para hacer el diagnóstico, tenga en cuenta lo siguiente. Formule, perdón, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Se regresó, dice, ok, y vamos en esta más bien. Bueno, una disculpa por esa otra que ya habíamos comentado anteriormente. ¿Sale? Dice, utilice un lenguaje que sea entendible por personas ajenas a su campo de experiencia, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa aquí? Esto también lo habíamos comentado, ¿sale? No debemos usar un lenguaje que no nos entienda, ¿sí? Habíamos dicho que el lenguaje con el que nos comunicamos con ellos debe ser entendido al mismo nivel que ellos. Si voy a necesitar utilizar palabras que no sean tan comunes, pues bueno, se las explico y luego las utilizamos como de dominio propio, pero primero se las explico una o dos o tres veces las veces que hagan falta, pero no les voy a hablar de los estándares que hay que cumplir con las especificaciones o con los KPIs, por ejemplo, o con las tarjetas Kanban si no les explico primero qué es, si estoy viendo que no me entienden, ¿sí? Debo de ser razonable en ese aspecto, debo tener criterio y no de querer apantallarlos, porque ya acabo de salir con mi flamante título de ingeniería industrial y pues si no saben es un problema, ¿no? Claro que no, debo de ser humilde y de enseñarles, ¿sale? Ese es el papel del consultor. Y se distingue entre la exposición del problema y el problema subyacente. Habíamos dicho, esto es importante. Yo debo de tomar en cuenta cuál es el problema que ellos me están poniendo sobre la mesa y saber que es un problema expuesto nada más. Y como lo vimos en el caso práctico, yo debo de determinar cuál es el problema subyacente o la causa real o lo que está ocasionando todo el problema. Y si no lo detecto, pues no se va a solucionar nada. Y también habíamos dicho que no me puedo yo poner a creerle al cliente que ese es el problema y sobre eso ya me quedo con esa información. No, yo debo de sacar mis conclusiones y comprobar si lo que ellos dicen es cierto y por qué no pueden resolverlo. Pues obviamente si no han encontrado la causa raíz, no pueden tener una solución tampoco, ¿sí? Dice, deduzca, describa tanto el problema técnico como la forma en la que se está manejando. Habíamos comentado, tengo que descubrir cuál es el problema técnico y el administrativo que está junto con ese, ¿sí? O sea, ¿cuál es el problema técnico y cómo la gente alrededor no se está sabiendo administrar, no se está sabiendo relacionar adecuadamente, organizar sería la palabra más adecuada para que puedan resolver este problema? ¿Sí, muchachos? Entonces no podemos ver el problema técnico, nada más ir a arreglar la máquina, tenemos que ver los problemas de comunicación, motivación, liderazgo, administración, ¿sí? Sincronización, para saber por qué la máquina se sigue descomponiendo, por qué el proceso no se lleva a cabo adecuadamente, ¿sí? Ok, chicos, entonces hasta aquí es la unidad 2, entonces prepárense para su examen, que ya es la próxima semana.
Les agradezco mucho su atención y no olviden anotar su asistencia. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.